Amigas, bienvenidas a otro episodio más de Cosas de Mujeres. El día de hoy les tengo una invitada especial. Ella es licenciada en Psicología Clínica por el CETIS Universidad Campus Tijuana y se enfoca precisamente en el desarrollo organizacional y en el bienestar de los colaboradores. Es fundadora y directora general de Kauma. Está con nosotros Tania Hernández. Tania, bienvenida. Gracias, un gusto, gracias por la invitación, gracias por este espacio y será un gusto conversar de temas de interés en común que puedan también ayudar a otras mujeres a crecer, expandirse, a desarrollar su máximo potencial. Un gusto estar por acá. No, gracias a ti, Tania. Y precisamente algo muy importante que conversábamos tras bambalinas es cómo es que te dedicas a hacer precisamente esta consultoría en lo que tiene que ver con el bienestar de los colaboradores. Platícanos primero un poquito de ti, de cómo es que vienes, sé que tienes experiencia en recursos humanos. Gracias, gracias. Y qué pregunta tan interesante para comenzar. Yo estudié psicología clínica, siempre fue parte de mi plan profesional, esta área de enfoque a la salud mental, ayudar a las personas a crear esa mejor versión. Ojo, no solamente trabajar la enfermedad o el trastorno, sino prevenirlo. Y durante este camino fui abriéndome espacio también al área precisamente organizacional, comenzando con recursos humanos. Y fue parte del plan, es real, pero también fue un momento, recuerdo haber estado en consulta clínica, estar frente a un paciente y decir, bueno, aquí estoy trascendiendo, ayudando uno a uno, pero ¿qué tal si puedo ayudar uno a cientos o a miles? Y es por eso que comienzo a girarme a la parte organizacional en recursos humanos, más o menos una experiencia de 10 años. La última posición que representé fue como gerente de recursos humanos y bueno, fue un camino que se ha ido construyendo de manera muy natural, pero también a través de los retos que he vivido. Ya te contaré un poquito más acerca de eso. Pero en esencia es eso, me enfoco en esas dos grandes áreas, todo lo que es salud mental y bienestar y todo lo que es desarrollo, específicamente buscando construir más bienestar dentro de las organizaciones. Ok, ¿y cómo es que haces la parte, por qué enfocarte en el bienestar en las organizaciones? ¿A qué se debe que ves o llegas a tener esa visión de decir, creo que hay un área de oportunidad en las empresas para poder que haya el bienestar de la gente? Gracias. Ujú. Ciertamente las empresas de la creación son pensadas para generar un recurso, Ujú. generar una utilidad, aportar valor. Y durante la evolución de toda esta parte industrial, de cómo hemos aprendido a trabajar y organizarnos, esta evolución cada vez va elevando la conciencia del cuidado de las personas y del talento, donde a través también de la parte generacional y sus características, lo que para una generación era importante, para las generaciones actuales no es que no sea importante, pero ha perdido valor y fuerza. Y en esta conciencia de querer pensar el trabajo de una forma diferente, nos implica voltear a ver la parte del bienestar. El modelo económico bajo el cual estamos formados en esa zona fronteriza que es el IMEX, pues recordemos que al principio fue un centro de costos. ¿Qué espacio en el mundo me genera más utilidad, menos gasto? Y es así como se comienza a consolidar las IMEX a través de ahorro económico, una mano de obra disponible. Sin embargo, ya los centros de costo, o no se puede concebir a las empresas como centros de costo, sino como espacios de trabajo. ¿Qué me lleva a dar este salto? Uno, la necesidad latente. Hay un tema que siempre bota en la parte de los espacios de recursos humanos, los foros, las cámaras, es el tema de la rotación. Ujú. Y la gran pregunta, ¿cómo logro que las personas no se me vayan? Se habla mucho de retener al talento. A mí me encanta siempre pensarlo desde un giro distinto, cómo gestionar al talento, es decir, cómo hago que no se quieran ir. Y una clave importante es justo esto, apostar por programas de bienestar que permitan crear culturas, entornos, espacios donde las personas queremos estar y queramos contribuir desde un enfoque distinto de la manera en cómo se organiza el trabajo, ¿no? Entonces, en esencia ha sido un llamado a la acción desde mi formación, desde la conciencia que he venido creando a través de sumergirme en los diferentes espacios de cámaras, organismos, dentro de las empresas, pero también, y es real, es una necesidad latente. La OMS pronostica más o menos que para el 2030 la causa número 1 de incapacidad puedan ser trastornos de salud mental, como la depresión y la ansiedad, desbancando a la hipertensión y al diabetes. Entonces, se habla
no tanto como se necesita que se aborden estos temas, de que puede ser una pandemia. De hecho, se podría decir que ya la estamos viviendo, nada más que en marco de salud mental. Entonces, en esencia es un poco eso, ¿no? El cambio del modelo económico, el cambio generacional, pero también una necesidad en cuestión de prevenir, atender y detectar temas de salud mental dentro de los espacios de trabajo. Ahorita que comentas el cambio generacional, ¿consideras que sí, bueno, la actual generación está más consciente de su salud mental y sobre todo de tener a lo mejor un equilibrio en cuanto a la parte laboral que las generaciones pasadas? Totalmente sí. Aunque creo que no solo está segmentado en una generación, sí hay más conciencia, pero no porque a la otra generación le falte, más bien es un tema de información. Las generaciones actuales tienen acceso a una información distinta a la que teníamos generaciones anteriores, y esto hace que esa información me permita tener conciencia, por tanto sensibilidad, y voltee a ver esos factores que son importantes. También mucho culturalmente la psicología no estaba tan aceptada o no era de acceso para muchos. Y eso hacía que dijeran típicamente, ¿no? En mi familia, mis abuelitas, pues solamente los que están locos, ¿no? Van con el psicólogo, con el psiquiatra. Y versus ahora, mi abuelita igual, ya hay una conciencia diferente de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra es el médico, pero es el médico en este caso del cerebro, ¿no? Del manejo emocional. Entonces, si hay un factor generacional, sí lo hay más conciencia y más información. Sin embargo, el COVID nos dejó muchas lecciones. Y parte de esas lecciones, que diría más bien reflexiones, es replantear el propósito, sentido de vida. ¿Por qué? Porque en el COVID una idea a la cual nos enfrentamos en un momento u otro fue la idea de morir. Y eso hace que se replantee el sentido de vida. Y eso hace que después del COVID tengamos más preguntas, incluso que respuestas, y que volteemos a revalorar las cosas que antes dábamos por hecho. Entonces sí hay un factor generacional, pero también un factor que el COVID ha generado a escala, y eso aplica a cualquier generación. Sí, y has comentado un punto muy importante donde valoras precisamente la vida o la ves de una manera diferente, desde una perspectiva donde dices, este momento que estoy viviendo y a lo mejor lo estoy dedicando, no sé, mis 12 horas hasta en el ámbito laboral, cuando pudiera estar disfrutando de estos otros momentos de mi vida, ¿no? ¿Dónde está ese equilibrio en tu calidad de vida versus trabajo? Qué pregunta, esa pregunta, planteamiento tiene muchas respuestas, me encanta. Gracias por hacerlo. Son muchos factores. Lo primero es priorizar. Y priorizar significa conectarnos. De pronto vamos a las prisas, mucho se habla en los foros de los entornos VUCA, un entorno que es volátil, que es ambiguo, que es incierto, que es cambiante, y vamos a una velocidad que de pronto nos cuesta mucho poner un poco el freno y sentarnos a pensar qué quiero, qué estoy haciendo, qué conecta conmigo, qué ya no quiero en mi vida, qué dinámicas son aceptables, qué dinámicas no son aceptables. Entonces, una parte importante es darnos espacio para pensar qué quiero, qué no quiero y qué estoy dispuesto a hacer diferente. Hay una frase de Albert Einstein que me encanta que habla acerca de la locura. Con todo respeto, no soy psicóloga, pero siempre hago alusión a esta frase porque es tan sencilla de comprender y permite como una reflexión muy poderosa, muy simple. Dice, locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado diferente. Entonces, a veces vamos un poco haciendo lo mismo pensando que haciendo eso vamos a lograr el equilibrio o el bienestar. Pero vamos a un rush en la agenda, a llevarnos al límite del cansancio. Y ahí la única parte que es muy fina es que de pronto creemos que haciendo todo eso vamos a alcanzar un momento o un espacio o un lugar o una palabra, un concepto que es el bienestar. Sin embargo, el bienestar es una forma de vivir en la vida. Es comprender que la vida es un proceso y que como proceso lleva un parámetro en el tiempo que nos invita a que no podemos hacer todo al mismo tiempo, sino que implica justo la parte de priorizar. Ok, sí, interesante, porque es cierto, como dices, a veces nos llenamos de tantas actividades que no estamos priorizando también lo que para cada persona o lo que para cada quien es vivir. Exacto. Y esto nos lleva, perdón que te interrumpa, a un tema de burnout. ¿Qué es el burnout? Lo hemos normalizado y no deberíamos. El burnout es una cosa seria, es un trastorno y se podría decir que es la antesala de la depresión, de la ansiedad, de los ataques de pánico.
La cuestión más importante reaprender o reconectar con el tema de la salud mental es partir también de romper un paradigma. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son química en el cuerpo que me preparan para una acción. Y el comprender cómo funcionan las emociones, cómo funcionan nuestros cerebros de la neurociencia, nos permite aceptar que hay que regularlas, que hay que aceptarlas, que hay que procesarlas. Ejemplo, el miedo es una emoción natural que me permite dar respuesta ante un evento que pueda ser alarmante. Ejemplo, si yo salgo de acá en la noche y de pronto voy camino a mi carro y percibo que alguien me viene siguiendo, automáticamente, ¿qué emoción se activa? El miedo. Sí. Eso hace que la sangre se vaya a mis piernas, se vaya a mis brazos. ¿Para qué? Para prepararme para la huida, para prepararme para la defensa. Pero en este caso el miedo se activó no porque a mí me viniera siguiendo, sino estoy en una sala de juntas, tengo que reportar algo y me están de alguna manera llamando la atención por esos resultados. Se activa el miedo, se activa el mismo mecanismo de supervivencia que lo activo en un contexto que realmente es una amenaza. Eso dispara hormonas como el cortisol, adrenalina y otros, que va generando una intoxicación de cortisol. Y eso hace que nuestro cuerpo todo el tiempo esté inflamado. Un cuerpo inflamado genera síntomas de burnout. Pero también, si yo siento que mi estómago está inflamado, no solo es mi estómago, es el dedo chiquito de mi pie hasta la parte más alta que es mi cerebro. Y eso puede desencadenar un cuadro depresivo ansioso con ataques de pánico. Entonces, comprender que llevar estos ritmos, este estrés que detona cortisol, me puede llevar a un trastorno de salud mental. Y la trampa está en que a veces, como somos cada vez más hábiles con lo que hacemos, creernos que estamos bien y cuando menos pensamos tenemos una crisis, ¿no? A medio trayecto al trabajo, que fue justo lo que a mí me sucedió. ¿Cómo? A ver, platícanos esta experiencia. Es una experiencia interesante, ajá, es pues ahora sí que mi propia experiencia. En este ritmo y en esta, justo que platicábamos, ¿no? De ir sobre las metas, este éxito profesional, esas ganas de hacer, esta rampa de crecimiento. Hace más o menos año y medio atrás, yo tenía algunas responsabilidades, algunas demás, desde una gerencia, una dirección de organismo, estudiaba la maestría en España en aquel tiempo, en neuropsicología precisamente, y otras actividades, ¿no? Sigo siendo maestra del CETIS, también daba clases en aquel tiempo, y parte del trayecto de mi trabajo comencé a sentir que mi brazo se empezó a entumir de forma importante, y luego comenzó a doler el corazón, y luego comencé a sentir presión en el pecho y lo primero que pensé, vengo de familia con herencia de infartos, y dije, híjole, me está dando un infarto. Recuerdo que estaba en un tramo de mucho tráfico y decía, bueno, si yo me orillo y me pongo en alguna calle lateral, no voy a poder pedir ayuda. Entonces sigo adelante, va a pie un poco llegar a un hospital más rápido, al final no llegué al hospital, llegué a una farmacia y tomé mi presión y mi presión está elevada, estaba por encima de los 200. Cuando no tenía temas de hipertensión. A raíz de eso comienzo obviamente a revisarme y ¿sabes qué es lo curioso? Y ahora sí que con toda la confianza en ese espacio entre amigas comparto que no lo vi venir. La gran trampa es que yo me sentía bien. De hecho, recuerdo días atrás hacer esta reflexión entre una junta y otra y decir, qué bien, ya manejo esto, esto y esto y esto y cada vez se me hace más fácil. Pero mi cuerpo no lo estaba viviendo así. Al final fue esa suma de estrés, de desgaste, de preocupación excesiva que en los años terminó cobrando factura, ¿no? ¿Y cuál fue el diagnóstico? Ansiedad con ataques de pánico. Dios mío, como bien dices, a veces lo normalizamos. Exacto. Y a lo que puede llegar, o sea, son consecuencias extremas. Así es. Ajá, entonces tú vives esta situación y ¿qué es lo que pasa por tu mente? Lo primero fue un estado de shock, te soy franca, ¿no? Yo fui con un internista, con otro, y cuando ve mi corazón está bien, mi tiroides está bien, porque sospechaba de hipotiroidismo que tuve en su momento cuando estuve embarazada. Y cuando encuentro que todo eso está bien y la canalización a esa psiquiatría, para mí sí fue un choque, porque digo, a ver, yo soy psicóloga clínica, ¿cómo es que no lo vi venir? Y ha sido un proceso también de humanizarme y de comprender que en este entorno buca, donde estamos todos enfocados en hacer, en decir es que hay que hacer, entonces podemos perder un poco ese equilibrio, o mucho, en mi caso fue mucho.
Y eso lo he identificado, he acompañado algunos procesos, muchos, tanto desde la parte de mentoring en las empresas, acompañando a líderes, directores, a esta parte de gestión, sobre todo de la parte de liderazgo, pero siempre tiene algo subyacente en tema de psicología. Y en consulta clínica es que la trampa es esa. Entre más habilidad o más competencia, es más complejo poderlo identificar. Pero cuando de alguna manera se disparan los síntomas, se disparan a una intensidad muy alta versus un talento que a lo mejor está en etapas iniciales académicas, profesionales, que muy rápido comienza a generar esa disonancia y muy rápido se comienza a generar un patrón y al final terminan dejando el trabajo, ¿no? Sí. Pero entre más experiencia creas y más habilidad como esta parte de resistencia, ¿no? exacto, es cuando son los casos, como en este caso el mío, ¿no? En corto no pude manejar, en corto tuve que dejar mi trabajo y eso me lleva justo a hacer y a dedicarme a lo que me dedico. Hoy por hoy al 100%. Ajá, qué interesante. O sea, viste esa, porque lo viviste. Exacto. Y a lo que platicamos precisamente es que veo tu deseo de ayudar, que no les pase a los demás. Exacto. ¿Cómo le haces, Tania, para llegar con un empresario? Porque sabemos que las empresas se manejan bajo presupuestos y obviamente, como bien sabemos, hay prioridades, están las finanzas. ¿Cómo le haces para llegar con un director general y decirle la importancia que tiene el bienestar en sus colaboradores? También una muy buena pregunta. Me encanta. Lo primero que puedo decir es que gratamente me he encontrado con muy buena recepción y muy buenas intenciones de ayudar. Sí veo un cambio de conciencia en muchos líderes. Justo esta mañana estaba en una empresa que se dedica a hacer bocinas de muy buena calidad. Y uno de los gerentes nos acompañaba precisamente a un entrenamiento de habilidades blandas. Hablábamos precisamente de la parte de accountability, pero veíamos tras bambalinas que es un tema de inteligencia emocional, de motivación, de actitud, de valores. Y bueno, en esencia, lo que de primera mano noto es mucha más conciencia, apertura e interés. El cómo le hago desde pensando en un líder que no ha considerado para nada que el tema del bienestar sea relevante, lo primero que pudiera preguntar en un marco de una organización es cómo está su rotación. ¿Cómo está su rotación? ¿Cómo están las encuestas de clima, de cultura? ¿Cómo está la parte de liderazgo? ¿Cómo está la parte del desempeño, de la asistencia? Porque todo eso nos da señales, nos da un poco la fotografía de cuál es el pulso de la organización. Y si volteamos a ver simplemente el costo de rotación, es un costo altísimo, porque no solo es lo que le invierto a una nómina que eventualmente no retorna la inversión, sino también todo lo que está EPP, entrenamiento, horas de mentoring, horas de coaching, horas de toda esta parte, es un costo muy alto. Y además genera esos, de alguna manera, pues bajo rendimiento a nivel operativo. Entonces, eso preguntaría de primera mano. Y eso nos lleva a un tema de voltear a ver el talento y voltear a ver cómo está mi talento, ¿no? En tema de bienestar. La NOM 35 ha ayudado muchísimo a apalancar esta conciencia un poco mandatoria, pero nos ha abrido una ventana muy interesante. Aquí la meta es qué hago con esa ventana, cómo la puedo capitalizar. Y lo otro también es el tema de desarrollo de habilidades humanas. En ocasiones el programa de bienestar comienza con un programa de capacitación en liderazgo, donde comenzamos a tener mucha más conciencia. Siempre que trabajo el programa de liderazgo, de hecho es el módulo final, trabajamos antes con la parte de inteligencia emocional, que es comprender cómo esta gestión emocional me lleva a cuidar mis relaciones interpersonales y me lleva entonces a construir un liderazgo positivo, un liderazgo de influencia, un liderazgo inspirador. Y eso va generando brechas de programas precisamente de salud mental y bienestar. Ok, entonces así es como ya tú lo expones y directamente ven que sí es rentable o que va a venir mucho más beneficio a que si no cuidan la parte emocional o la parte física de las personas, de su descanso, ¿correcto? Sí, en esencia, digo, he sido bendecida gratamente porque he llegado a las empresas por invitación, que han conocido mi trabajo, que me han conocido en el medio y que llegan tal cual y me dicen, mira, Tania, esa es la situación, ayúdame, ¿no? Y sobre eso vamos creando programas a la medida, porque eso también es una clave y también es una práctica profesional. No podemos replicar lo que a una empresa aplica a otra.
es más bien entender de raíz cuál es el síntoma subyacente, no solo el superficial, y sobre eso crear un programa a la medida del presupuesto, de los tiempos, del headcount de la empresa, de las herramientas, de lo que es viable, pero no solo en el momento, sino que pueda ser sostenible en el tiempo. Ya esa parte final la podemos platicar incluso en otro foro, pero en esencia es eso. Y lo otro, cuando no hay esta conciencia, pero hay una necesidad, una problemática, es el problema lo vinculamos a un tema de bienestar y casi siempre tiene un eco. Ejemplo, el problema rotación tiene un eco en condiciones de trabajo, en ambiente, en cultura, en liderazgo. ¿Qué puede ayudarte con eso? Programas de bienestar. Y formaciones son programas de bienestar. Ok, excelente. Tania, y otra pregunta, ¿qué mensaje tú les puedes dar a las mujeres líderes exactamente de empresas que son gerentes, directoras o simplemente que tienen puestos con mucha responsabilidad? Son amas de casa también, llegan, atienden a los hijos. ¿Cuál es el consejo que tú les das para que puedan de pronto también tener esta parte de bienestar personal? Qué buenas preguntas. Estoy acá encantada de conversar contigo. Gracias. Creo que no hay un solo mensaje, pero si lo pudiéramos acotar a uno solo, es que se pongan en primer lugar. No podemos dar lo que no tenemos, lo podemos intentar, pero es como una cuenta de crédito. Eventualmente el crédito se topa y generas una deuda. La cuestión aquí es que esa deuda no es económica, es lo que puedas pagar, es una deuda de salud. Y justo recuerdo mi crisis cuando recibo este diagnóstico, lo que me hizo parar el llanto fue decir, quiero poner mi trabajo, quiero poner mi experiencia al servicio de otros para que no pasen lo que yo pasé. Entonces, si el mensaje es uno, es ponte en primer lugar, piensa, haz estas pausas, encuentra este momento de calma para reconectar contigo y conectar con las cosas básicas que te permitan priorizar qué es valioso para ti y también determinar qué no lo es. Y lo otro es hacer equipo, hacer red, hacer comunidad, como justo lo que estamos haciendo acá al conversar. Hay una frase que me encanta que dice, individualmente somos una gota, pero juntos somos un océano. Y como mujeres, y no solo en tema de género, necesitamos crear esas redes. Yo le llamo, la suma es en realidad multiplicación cuando implica esto. Conversaciones que despierten la conciencia, que despierten ese llamado a la acción y que desde el lugar en el que estemos dispuestos a hacer las cosas diferente en pro de nuestro bienestar y de quienes estén a nuestro alcance, que son hijos, familia, esposo, esposa, hermanos, pero cuando estamos frente a una organización es una corresponsabilidad mayor, porque el impacto es a cientos o a miles, porque no solo es quien está en mi headcount y es mi equipo, sino todos los que a su vez están a través de ese equipo, ¿no? Por eso la importancia de tener esos espacios de reflexión y también de invertir para prevenir, porque, ojo, no podemos hacer contención en tema de salud mental si esto se sale de control. Es verdad. ¿Algún mensaje que te gustaría también dejarles a quienes son dueños de empresas cuando ven esta parte del bienestar? Porque sí, como bien comentas, la norma 35 al final vino a hacer que todos voltearan a ver por el bienestar de los colaboradores, pero a veces ya nada más lo ven como, es una norma con la que tengo que cumplir. Pero, o sea, en realidad es ser parte o hacer parte la norma 35 de las empresas, ¿no? De que sí se lleve a cabo por el objetivo por el cual se llegó a implementar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejarles ahora sí para finalizar esta hermosa charla? Gracias. Gracias. El mensaje sería, creo totalmente en la importancia de cuidar la parte financiera. Al final, cuando somos dueños de una empresa, dirigimos un corporativo, naturalmente lo que buscamos es una utilidad, es una ganancia, es un beneficio, es crecimiento. Y me detengo con la palabra crecimiento, es crecimiento sostenido en el tiempo. A veces cuando hablamos de sustentabilidad lo asociamos a temas medioambientales, pero no, hablar de sustentabilidad es hablar de qué estrategias, acciones, qué planes voy a hacer para que este crecimiento se pueda sostener en el tiempo. Y cuando buscamos eso, estamos directamente volteando a ver al talento, el cómo creo una cultura que me pueda permitir crecer no solo en picos, sino que se pueda sostener en el tiempo. Las grandes empresas están apostando por programas de bienestar, por programas de jornadas diferentes, de trabajo diferentes, N apellido, no híbridas, demás.
pero en esencia porque han encontrado que hay un retorno de inversión garantizado de alguna manera, o más bien sostenido en el tiempo. Me ha tocado ver empresas que no han apostado por cuidar a su gente y que se han confiado de que lo que les funcionó antes les puede seguir funcionando en el tiempo, pero la cuestión es que hablando de entorno buca, yo siempre en los grupos de diplomados digo, es como pusimos muchas cosas en la licuadora, muchos factores, reformas fiscales, reformas laborales, temas del COVID, cadena de suministro, temas a nivel global que están afectando las economías y que eso hace que hoy más que nunca todos nos convertamos en embajadores del cambio y ese cambio que pueda ser un llamado a la acción para lograr un equilibrio en la economía a través del cuidado de las empresas, a través del cuidado de la gente. Correcto, me encantó eso. Exactamente, embajadores del cambio. Así es. ¿Dónde te pueden encontrar en dado caso de que quieran contratar tus servicios? Sé que qué viene para Kauma también para finalizar año. Platícanos. Gracias, mucho trabajo. Bendecidamente con mucho trabajo. ¿Dónde me pueden encontrar en redes sociales? Como mi nombre, Tania Hernández, y yo como Kauma. Kauma, tal cual se pronuncia, igual lo dejaremos al pie de este video. Y quiero nada más cerrar, de esa manera me pueden encontrar, será un gusto poderles contribuir. Colaboro con algunos socios que también son nuestros otros brazos fuertes para poder multiplicar. Y justo quiero cerrar explicando qué es Kauma. Sí. Kauma viene del griego, significa calma. Pero también hace alusión a estar quemado, hace alusión a las olas del mar. Y justo es como esta dualidad. Kauma o el hecho de yo contribuir a una empresa, a una persona, es porque estoy buscando ese reencuentro conmigo desde la calma, desde clarificar, ya sea un proceso de consultoría, un proceso de psicoterapia, pero también a veces llego por un tema de desgaste, estar en burnout. Entonces, pues nada, cierro con eso. Gracias por este espacio. Ha sido un gusto conversar contigo. Al contrario. Y gracias también por las preguntas que has hecho. Espero que esto puedan contribuir y puedan dar una dosis de inspiración, pero que no solo se quede en inspiración, sino que sea un llamado a la acción multiplicador. Correcto. Muchísimas gracias a ti, Tania, por aceptar mi invitación y por esta valiosa aportación que nos haces. Gracias, es un gusto.